Buenas tardes, doctora. Vamos a hablarles sobre el virus de la influenza. Los integrantes somos Antonio Carrillo, Daniela Cáceres, Gabriela Cobos, Talia Núñez y Mónica Silva. La influenza. Los virus de la influenza son agentes patógenos altamente variables, que contienen un genoma de ARN segmentado y ocasionan en los humanos infecciones respiratorias, en forma de epidemias anuales y pandemias ocasionales. En la cadena epidemiológica vamos a contener el agente, reservorio, puerta de salida, mecanismo de transmisión, puerta de entrada y el huésped. En el agente va a ser de la familia Orthomyxovirus. Este virus de ARN contiene una envoltura de cadena única en sentido negativo y con los subtipos A, B y C. En el reservorio, el influenza A va a contener en humanos, cerdos, aves y equinos, mientras que la influenza E va a contener solo de humanos. En la influenza C vamos a tener los humanos y cerdos. La influenza va a estar compuesta por 8 segmentos de ARN, proteínas únicas de M2, hemaglutinina y neuraminidasa. La influenza B va a estar compuesta por segmentos de ARN, proteínas únicas de NB, hemaglutinina, neuraminidasa, mientras que la influenza C va a estar compuesta por 7 segmentos de ARN, proteínas únicas de y hemaglutinina. En la influenza A va a haber 15 subtipos de hemaglutinina, 9 subtipos de neuraminidasa. Epidemias de la gripe A aparecen con cambios mínimos. Entre la hemaglutinina y la neuraminidasa va a haber desvíos de antigénicos, lo que va a generar un nuevo subtipo. En las pandemias va a ocasionar un desplazamiento antigénico entre los antígenos hemaglutinina y neuraminidasa que serán reemplazados, lo cual va a haber una recombinación de los segmentos de ARN con los virus de otros animales. Dentro de la patogenia va a haber una infección no complicada de las vías respiratorias, una neumonía vírica e infección vírica y por consiguiente una infección bacteriana. Infección de las vías respiratorias superiores. Los virus destruyen células secretoras de moco, ciliadas y epiteliales, dejando agujeros abiertos, deja la salida de líquido extracelular. Los virus se extienden al tracto respiratorio inferior con eliminación de células bronquiales y alveolares, lo que promueve a la adhesión de bacterias a las células epiteliales. En la fisiopatología, la hemaglutinina se une a los lípidos y proteínas que contienen ácido en las células del receptor. Actúa como mediador en la fusión con la membrana de las células del huésped. La neuraminidasa rompe la membrana de las células. Dentro de la inmunidad humoral, los pacientes responden a la infección, a los anticuerpos dirigidos contra el grupo ribonucleoproteico, hemaglutinina y neuraminidasa. Los valores máximos de anticuerpos se establecen en las 2 semanas después de haber contraído la infección. El anticuerpo anti-hemaglutinina neutraliza el virus cuando se vuelve a presentar y el anticuerpo anti-neuraminidasa limita la propagación del virus dentro del huésped. Dentro de la respuesta inmunocelular, las células dendríticas son presentadoras profesionales de antígenos. Llevan receptores específicos en su membrana que se multiplican al contacto con el antígeno. Se dirigen hacia los ganglios linfáticos y se fija en la superficie del dendrocito. Son transmitidos hacia las células citotóxicas. CD8 migran al sitio de inflamación. Los péptidos también son transportados por el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y 2, que son reconocidos por los linfocitos CD4. También genera anti-hemaglutinina y antineuraminidasa. La puerta de salida se realiza a través de pequeñas gotitas de saliva que se transmiten a través de la tos o del estornudo de la persona enferma a la sana. Hablar muy de cerca, dar la mano, dar besos, abrazos, tocar objetos que pueden estar contagiados. El mecanismo de transmisión es directo. Se realiza por el virus de influenza de humano a humano. En el periodo de incubación es de 1 a 4 días, con un promedio de 2 días. Puede variar entre 1 a 5 días. El periodo de transmisión es de 24 a 48 horas antes de iniciar los síntomas o 4 o 5 días declarada la enfermedad. La puerta de entrada es respiratoria, ya que los agentes patógenos expulsados por las vías respiratorias altas en forma de gotitas entran al hospedero sano por la misma vía. En las pandemias, tenemos que la primera pandemia se presentó en 1900 hasta 1901, en la segunda pandemia en 1918-1919 con 50 a 100 millones de muertes,
La tercera pandemia en 1957 hasta 1958 con 70.000 fallecimientos. En 1968 hasta 1969, 47.000 fallecimientos. En 1977, llamada también la gripe rusa, y la última pandemia se presentó en el 2009 con la gripe H1N1. La pandemia en el Ecuador se inició en el 2009. Entró en el Ecuador el 15 de mayo. La primera persona infectada por esta pandemia fue un niño de Guayaquil procedente de Miami. El 23 de agosto del 2013 se reportó un total de 331 casos de influenza y 23 fallecimientos confirmados. Es el saldo que reportó el último informe de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud. El periodo prepatogénico. El agente es un género de virus de la familia Orthomyxoviridae. Su huésped, los humanos y los cerdos. El ambiente se transmite por ambientes cerrados o en las multitudes. Clínica: escurrimiento nasal, congestión nasal, dolor en articulaciones, dolor de estómago, diarrea, dolor muscular, decaimiento, dolor al tragar, dolor en el pecho y enrojecimiento nasal. Dentro del diagnóstico vamos a tener que tomar muestras de las vías respiratorias como frotis nasofaringeos y faringeos. El diagnóstico serológico se realiza al demostrar un aumento de 4 veces o más en los títulos de anticuerpos de inhibición de hemaglutinación. El tratamiento va a constar de reposo y líquidos, y si es que existe una reinfección bacteriana, el tratamiento se procede con profiláctico con antibiótico. Las medidas para prevenir la influenza vamos a tener las siguientes. En primer lugar, al toser o estornudar, usar pañuelos desechables para cubrirse la boca y la nariz, lavar frecuentemente las manos con agua y jabón o con alcohol gel y ventilar la sala de clases cada vez que podamos. Vamos a tener el uso de vacunas virales con virus muertos formuladas de manera reciente cada año para ser más semejantes a los subtipos de antígenos, y la eficacia de la vacuna es variable y la revacunación anual es necesaria para garantizar la máxima protección. Muchas gracias.